Qué gusto tenerte. No, hombre, el gusto, el placer, el honor es todo mío, de verdad. José Manuel Urquijo, de Guásamas. De WhatsApp. De allá de la Sierra Sonorense y experto en comunicación de crisis, en imagen pública. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, muy contento de estar acá, muy contento de poder colaborar con el Clúster Minero de Sonora, en esta ocasión que me invitaron a participar con ellos en este taller de manejo de crisis mediáticas, ¿no? Tan importante en nuestros tiempos. Sí, efectivamente, y es cuando vi que venías pues a buscar la oportunidad de que estuvieras aquí en el estudio, que qué bueno que lo pudimos lograr, para hablar de eso, crisis de comunicación. ¿Qué es? ¿Qué entendemos? Bueno, para entender las crisis de comunicación en este momento, yo creo que es importante poner el contexto. Y el contexto es ese nivel de desconfianza que hoy existe en la ciudadanía, no solo en México, sino en todo el mundo. Está medido incluso por organizaciones como Latinobarómetro, organizaciones como el barómetro de Edelman, barómetro de confianza de Edelman. Ahorita hablamos un poco de esos datos, pero el contexto es ese. Hay una crisis de confianza institucional en las empresas, en los empresarios, una crisis de confianza incluso interpersonal. La gente cada vez confía menos en el otro, cada vez confía menos en sus gobiernos, sus representantes, etcétera. En ese marco es donde pues entran donde el caldo de cultivo de las fake news, de la desinformación o la sobreinformación, la infoxicación que le llaman, pues es donde tienen todos los elementos para hacer mella con la gente, y eso provoca la desconfianza de la que hablamos. Voy a poner unos datos en el contexto que me parece importante. Estos son del informe de Edelman, que fue post-COVID, y se dice que aquí hay además una importante oportunidad para el sector empresarial, porque en el último informe presentado el pasado mes de enero, sale en Edelman que, por ejemplo, las empresas son, o el sector empresarial emerge como el más digno de todos los sectores que se están midiendo, con un 61% de confianza. Esto es producto de muchísimas cosas, ¿no? Que tienen que ver con la pandemia, por una parte, cómo las empresas enfrentaron la pandemia, la mayoría con procesos responsables de mandar a la gente a sus casas, de hacer el teletrabajo, y que incluso hoy lo seguimos viendo, ¿no? Esos cambios que hubo. Segundo, las ONGs, que tienen el 57% de confianza, y los gobiernos con el 53%, y los medios de comunicación con el 51%. Hoy el ciudadano desconfía hasta de su sombra. Sí. Entonces, con esa sobresaturación de información que tenemos, pero también la polarización exacerbada, que además vino a fortalecerse todavía con la pandemia, pues tenemos ese caldo de cultivo que, pues evidentemente, es un riesgo para las empresas, es un riesgo para la sociedad y es un riesgo también para la democracia. ¿Cómo tiene que hacer, o qué es lo que tiene que hacer la empresa, toda vez que tú estás dirigiendo en esta ocasión el taller a empresas mineras? ¿Qué es lo que tiene que hacer la empresa para precisamente manejar de forma adecuada la crisis? De inicio, yo creo que a nadie nos gustaría enfrentar una crisis. No. Y nunca estamos preparados para enfrentar una crisis. Me ha tocado estar en algunos eventos de crisis mediáticas o crisis políticas, de otro tipo de situaciones, y bueno, creo que nunca se está del todo listo. Los equipos nunca están listos, y bueno, para eso estamos también los especialistas, ¿no? Sí. Para eso nos hablan. Lo importante de todo esto es prepararse. Yo creo que hoy el Clúster Minero de Sonora lo está entendiendo perfectamente bien. Ahora, en este taller, digo, ya tenemos el evento de crisis, etcétera, pues hay muchos factores que inciden, y ninguna crisis es similar a otra. Siempre las crisis son diferentes, siempre las crisis tienen factores, elementos, tiempos, timing, opinión pública que está sensibilizada de una u otra manera con esos temas, y bueno, pues son factores que se tienen que considerar. Luego se habla o hay el prejuicio más bien de cuando se habla de manejo de crisis, que se busca ocultar la información. Y es lo peor que se puede hacer. Sí, porque todavía hay muchas empresas resistentes a la comunicación. Muchísimas. Y luego, perdóname que te interrumpa, sí. Pero luego también, y dicho con todo respeto, una crisis no se controla con sentido común.
no nada más. O sea, se tiene que recurrir, porque de repente todo el mundo se vuelve experto en comunicación y no lo es, zapatero a tus zapatos. Claro, sí, es lo primero con lo que nos enfrentamos, ¿no? En las crisis siempre las primeras 2 horas son fundamentales para actuar. Fundamentales para, primero, recabar toda la información posible. Segundo, para cercar la crisis. Es decir, que la crisis no se nos expanda, que no se haga más grande lo que está ocurriendo. Y sobre todo, pues hay muchísimos tipos de crisis, ¿no? Pueden ser una crisis por un evento ambiental, un desastre natural, etcétera. Puede ser un accidente, puede ser un tema de escándalo que es diferente a la crisis, pero que también le pega a la reputación de las empresas, de los líderes, etcétera. Y bueno, pues para poder enfrentarlo tenemos que obtener toda la información posible. Y siempre también lo comento en los talleres, lo comento con la gente que tengo oportunidad de estar, el punto más álgido de la crisis, si lo vemos como una especie de campana, cuando estamos hasta arriba, ese punto que es el mucho más importante, ahí es donde tenemos la oportunidad o de bajar la crisis en el tiempo y bajarle también la intensidad, o bien una mala acción la exponencia y nos hace que la crisis se alargue más en el tiempo todavía y tenemos muchos más problemas. Es decir, una crisis puede tener consecuencias que pueden mitigarse y que pueden bajarse, o bien puede tener consecuencias que lo que hagan es provocar otra crisis dentro de la crisis. Bien, pues qué interesante, la verdad, y qué bueno que haya más sensibilidad por parte de las empresas para promover este tipo de eventos. Pues muchas gracias por venir al programa. No, al contrario. Y muchas felicidades. Qué honor ser entrevistado por usted. Muchas gracias. Vamos a una pausa.